Amantes de lo desconocido, bienvenidos. Preparaos para una inmersión, un enigma paleontológico que nos lleva a la era de titanes, de Argentinosaurus. Una criatura tan gigantesca que su sombra eclipsaba el sol. Un coloso, al lado del cual un elefante parecería una hormiga. El Argentinosaurus, un saurópodo titanosauriano, uno de los animales terrestres más grandes que jamás ha pisado la Tierra. Y lo fascinante es que de esta bestia comunal solo tenemos unas pocas piezas de rompecabezas. Pocas piezas. Sí, algunas vértebras, un peroné, fragmentos de costillas y el sacro. Es como intentar resolver un misterio milenario con solo un puñado de pistas. ¿Cómo podemos siquiera imaginar su verdadera magnitud? Ahí está la magia de la paleontología. Mm. Cada hueso, cada fragmento nos susurra historias de un pasado remoto. Y en el caso del Argentinosaurus, esos susurros resuenan con una fuerza descomunal. Imaginen una vértebra, un solo hueso de la columna que alcanza la altura de una persona, 1,59 metros. Y un peroné, ese hueso de la pierna, que se extiende a lo largo de unos 55 metros. Son medidas que desafían nuestra comprensión. ¿Cómo podemos concebir un animal con huesos de tal tamaño? Comparando estos restos con los de otros saurópodos relacionados, como el Saltasaurus o el Opisthocoelicaudia, empezamos a vislumbrar la escala colosal del Argentinosaurus. Las estimaciones apuntan a una longitud de entre 30 y 39,7 metros. O sea, más largo que un campo de fútbol. Exactamente. Más largo que un campo de fútbol. Asombroso. Un gigante que se extendía a lo largo de un campo de fútbol. Si solo tenemos unos pocos huesos, ¿cómo podemos estar seguros de esas estimaciones? No podría haber variaciones significativas. Claro, la falta de un esqueleto completo introduce un margen de incertidumbre, pero la comparación con otros saurópodos nos ofrece un marco de referencia. Y lo que sí sabremos con certeza es que el Argentinosaurus estaba entre los más grandes, con un peso estimado de entre 55 y 90 toneladas, Equivalente a... equivalente a una docena de elefantes africanos adultos. Increíble. Un solo Argentinosaurus pesaba como una docena de elefantes. ¿Te imaginas la presión que ejercería sobre el suelo con cada paso? Debió ser como un terremoto en movimiento. Sin duda. Y a pesar de su tamaño monumental, el Argentinosaurus era un herbívoro. Su dieta se basaba en la abundante vegetación que cubría la Patagonia durante el Cretácico superior. Es fascinante pensar en este gigante recorriendo la Patagonia, con su largo cuello estirándose hacia las copas de los árboles. ¿Qué tipo de plantas formaban parte de su dieta? Las araucarias y las coníferas dominaban el paisaje en aquella época, y seguramente constituían una parte importante de su dieta. Su largo cuello le permitía alcanzar las hojas más altas, inaccesibles para otros herbívoros. Es como si la naturaleza hubiera diseñado una jirafa prehistórica a escala descomunal. Exacto. Y para procesar esas enormes cantidades de vegetación, el Argentinosaurus contaba con un sistema digestivo muy particular. Al igual que otros saurópodos, probablemente tragaba el alimento sin masticarlo. Tragar sin masticar. ¿Cómo es posible digerir la comida de esa manera? Ahí entra en juego un elemento clave. Los gastrolitos. ¡Gastrolitos! Se trata de piedras lisas que el Argentinosaurus ingería deliberadamente. Estas piedras se alojaban en su estómago y actuaban como un molino interno, triturando las plantas y facilitando su digestión. Un sistema ingenioso, usando piedras como herramientas digestivas. Podemos saber con certeza si el Argentinosaurus utilizaba gastrolitos. Aunque no se han encontrado gastrolitos asociados directamente con restos de Argentinosaurus, la presencia de estas piedras en otros saurópodos nos lleva a pensar que este gigante también recurría a esta estrategia. Tiene sentido. Es una adaptación fascinante para un animal de tal magnitud. Pero más allá de su dieta, me intriga saber cómo era su vida en general. ¿Cómo se movía un animal tan colosal? ¿Viajaba solo o en manada? Los estudios biomecánicos sugieren que, a pesar de su tamaño, el Argentinosaurus podía alcanzar una velocidad considerable. Velocidad considerable. Para un animal de esas dimensiones. Se estima que podía caminar a una velocidad de hasta 7,2 kilómetros por hora. No era un velocista, por supuesto, pero para un gigante de su calibre es una hazaña notable. Y sobre su comportamiento social, es probable que viajara en manadas para protegerse de los depredadores. Manadas de Argentinosaurus. Es difícil siquiera imaginar esa escena. Sería como una procesión de montañas en movimiento. Exacto. Un espectáculo impresionante que lamentablemente solo podemos recrear en nuestra imaginación. Pero esa imaginación se alimenta de los descubrimientos paleontológicos. Y hablando de descubrimientos, ¿qué sabemos del crecimiento del Argentinosaurus? ¿Alcanzaba su tamaño máximo rápidamente? ¿O era un proceso lento y gradual? Era un proceso continuo a lo largo de su vida. Imaginen, una cría del tamaño de un perro pequeño, creciendo sin cesar hasta alcanzar las dimensiones de un edificio de varios pisos. Es una idea que desafía nuestra comprensión del tiempo y la escala. Un crecimiento constante a lo largo de décadas, transformando una criatura pequeña en un coloso. Pero esa vida titánica también implicaba riesgos. ¿Cómo se defendía el Argentinosaurus de los depredadores? Su tamaño debía ser una defensa formidable. Pero, ¿era suficiente? Sin duda su tamaño era su principal arma.
Un Argentinosaurus adulto era una presa demasiado grande para la mayoría de depredadores, incluso para los más temibles. Pero claro, los individuos jóvenes o enfermos eran más vulnerables. Había depredadores lo suficientemente grandes como para desafiar a un Argentinosaurus adulto. En la Patagonia del Cretácico, el Argentinosaurus compartía hábitat con carnívoros formidables. Uno de ellos, el Mapusaurus rosea, un pariente cercano del Giganotosaurus. El Giganotosaurus. Una bestia que rivalizaba en tamaño con el Tyrannosaurus rex. ¿Te imaginas un enfrentamiento entre estas dos fuerzas de la naturaleza? Sería una batalla épica, un choque de titanes. Es un escenario que seguramente se repitió en numerosas ocasiones. Aunque un Argentinosaurus adulto, con su tamaño y fuerza, era un oponente formidable, un grupo de Mapusaurus, trabajando en equipo, podría haber supuesto una amenaza, especialmente para individuos jóvenes o heridos. Es la ley de la supervivencia. Incluso los gigantes tienen sus vulnerabilidades. Pero, a pesar de los peligros, el Argentinosaurus prosperó en la Patagonia del Cretácico. Y no estaba solo. Había otros titanosaurios que compartieran su reinado. Efectivamente. La Patagonia parece haber sido un hervidero de gigantes durante el Cretácico superior. Otros titanosaurios, como el Antarctosaurus y el Puertasaurus, también habitaban esta región. Sus restos, aunque fragmentarios, sugieren que podrían haber rivalizado en tamaño con el Argentinosaurus. Es como si la Patagonia fuera una tierra mítica, poblada por colosos. ¿A qué se debe la abundancia de estos gigantes en esta región? ¿Qué tenía la Patagonia? ¿Qué la convertía en un paraíso para los titanosaurios? Las condiciones ambientales de la Patagonia durante el Cretácico eran ideales para los saurópodos. Un clima cálido y húmedo, una abundante vegetación y la ausencia de grandes depredadores mamíferos crearon un entorno propicio para el desarrollo de estos gigantes. Es fascinante pensar en la Patagonia como un mundo perdido, un ecosistema dominado por criaturas que desafían nuestra imaginación. Pero la historia de los titanosaurios no se limita a la Patagonia. En otras partes del mundo también se han encontrado restos de estos colosos. Por supuesto. El Supersaurus, un diplodócido norteamericano, podría haber rivalizado en longitud con el Argentinosaurus, aunque con un peso mucho menor. Y luego está el enigmático Amphicoelias fragilimos. Amphicoelias, el gigante perdido. Yo oí hablar de él. No se basaban las estimaciones de su tamaño en un único hueso que luego se perdió. Exacto. Basándose en la descripción de una única vértebra, se estima que el Amphicoelias podría haber alcanzado una longitud de hasta 58 metros y un peso de más de 120 toneladas. Cifras que desafían la imaginación. De ser ciertas, estaríamos hablando del animal terrestre más grande de todos los tiempos. Sin embargo, la falta de más evidencias fósiles hace que las estimaciones sobre el tamaño del Amphicoelias sean muy especulativas. Su existencia misma es objeto de debate en la comunidad científica. Es un recordatorio de que la paleontología es una ciencia en constante evolución, donde cada nuevo descubrimiento puede cambiar nuestra comprensión del pasado. Pero volviendo al Argentinosaurus, su historia, aunque incompleta, nos ofrece una ventana a un mundo fascinante. ¿Qué podemos aprender de este gigante, más allá de sus impresionantes dimensiones? El Argentinosaurus nos enseña sobre la capacidad de adaptación de la vida. Su tamaño descomunal, su sistema digestivo, su comportamiento social, todo apunta a una criatura perfectamente adaptada a su entorno. Un gigante perfectamente integrado en un ecosistema complejo. Pero esa armonía natural se vio alterada hace millones de años. ¿Qué provocó la extinción del Argentinosaurus y de otros titanosaurios? Las causas de la extinción de los dinosaurios no están del todo claras. Hay varias hipótesis, pero la más aceptada es la del impacto de un asteroide en la península de Yucatán en México. Ese impacto catastrófico que cambió el curso de la vida en la Tierra, marcando el fin de la era de los dinosaurios. Exacto. El impacto del asteroide desencadenó una serie de eventos catastróficos: tsunamis, incendios forestales, un oscurecimiento global que afectó a la fotosíntesis de las plantas. Un escenario apocalíptico que acabó con el reinado de los gigantes. Sin embargo, el legado de los dinosaurios perdura en sus fósiles. Y el Argentinosaurus, con su tamaño descomunal, nos recuerda la capacidad de la vida para superar los límites de la imaginación. Es cierto. El Argentinosaurus, una criatura que rozaba los límites de lo posible, nos inspira a cuestionar nuestras propias percepciones de la realidad, a maravillarnos ante la grandeza de la vida, incluso en sus formas más extintas. Y a seguir explorando, a seguir desenterrando los secretos que aún se esconden bajo nuestros pies. Porque la historia de la ley de la Tierra está llena de misterios por resolver, de gigantes por descubrir, y quién sabe qué otras maravillas paleontológicas esperan ser desveladas en las profundidades de la Patagonia. Y hablando de la Patagonia, es fascinante imaginar cómo era ese entorno en la época de Argentinosaurus. Hoy en día, la Patagonia evoca imágenes de vastas llanuras áridas, vientos implacables. Pero durante el Cretácico, era un mundo completamente distinto. Un mundo distinto.
¿En qué sentido? ¿Era la Patagonia una selva tropical exuberante en aquellos tiempos? No exactamente una selva tropical, pero sí un entorno mucho más cálido y húmedo que el actual. Imaginen extensos bosques de coníferas, helechos gigantes y palmeras primitivas. Un paisaje verde y exuberante que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Es difícil conciliar esa imagen con la Patagonia que conocemos hoy. Un paraíso verde en lugar de un desierto árido. ¿Qué tipo de criaturas compartían ese Edén prehistórico con el Argentinosaurus? Era un ecosistema vibrante y diverso. Además del Argentinosaurus, otros saurópodos, como el Limaisaurus y el Choconsaurus, recorrían la región. Aunque de menor tamaño, estos gigantes herbívoros también contribuían a modelar el paisaje. Un auténtico desfile de gigantes. Pero no todos los herbívoros eran titanes. Había dinosaurios más pequeños que encontraban su nicho en este ecosistema dominado por colosos. Por supuesto. Los ornitópodos, un grupo de dinosaurios herbívoros más ágiles y pequeños, también prosperaban en la Patagonia del Cretácico. El Gasperinisaura, por ejemplo, era un herbívoro bípedo de tamaño moderado que se alimentaba de la vegetación baja, coexistiendo con los gigantes saurópodos. Es fascinante imaginar esta dinámica entre gigantes y criaturas más pequeñas, todos interconectados en un delicado equilibrio ecológico. Pero en un mundo poblado por herbívoros de tal magnitud, los depredadores también debían ser formidables. ¿Qué tipo de carnívoros acechaban en las sombras de este paraíso cretácico? El Argentinosaurus, a pesar de su tamaño, no estaba exento de peligros. El Mapusaurus roseae, un carnívoro de gran tamaño y pariente cercano del Giganotosaurus, representaba una amenaza real, especialmente para los individuos jóvenes o debilitados. Otro gigante en la ecuación. Imagino que un encuentro entre un Mapusaurus y un Argentinosaurus debía ser un espectáculo aterrador, una lucha titánica entre depredador y presa. Sin duda. La vida en el Cretácico era una constante lucha por la supervivencia, incluso para los más grandes. Pero a pesar de los peligros, el Argentinosaurus y sus contemporáneos prosperaron durante millones de años, dejando un legado que aún hoy nos fascina. Un legado que nos habla de la capacidad de adaptación de la vida, de la diversidad de formas y tamaños que ha poblado nuestro planeta. Y aunque la era de los dinosaurios llegó a su fin, su historia nos sigue inspirando, nos recuerda la grandeza de la vida en todas sus formas. Exacto. El estudio de los dinosaurios, como el Argentinosaurus, nos permite viajar en el tiempo, reconstruir mundos perdidos y comprender mejor la historia de la vida en la Tierra. Y quizás, en esas reconstrucciones, en ese viaje al pasado, podamos encontrar respuestas a las preguntas que aún nos intrigan sobre el presente y el futuro de nuestro planeta. Porque el pasado es la clave para comprender el presente y afrontar los desafíos del futuro. Y en ese sentido, el Argentinosaurus, con su tamaño descomunal y su historia fascinante, nos invita a seguir explorando, a seguir descubriendo los secretos que aún guarda nuestro planeta. Un viaje apasionante que nos lleva a los confines de la imaginación, a un mundo donde los gigantes dominaban la Tierra y donde la vida se abría paso en todas sus formas. Hasta la próxima inmersión, amantes de lo desconocido.